o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carecerá de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extranjera pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, pues mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de siempre oración de gracias, pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar, enseñar también a otros. Que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Pues si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. A mí me parece tan lindo como el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, empieza a poner autoridad y orden en la iglesia. Pablo utilizó una palabra muy importante, entendimiento, o el sinónimo, ¿verdad? Y esa misma palabra lo utilizó mucho en este pasaje. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Mateo, el capítulo 13, el verso 23, cuando estamos hablando acerca de la semilla que es sembrada? Dice así, la semilla que da frutos es la que es recibida en buena tierra. ¿Pero qué significa esto? Dice que debe haber entendimiento de la palabra. ¿Cuál es la buena tierra? Que llega la semilla, llega la palabra y se entiende. Déjeme leerlo directamente en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto.
produce 100 a 60 y a 30 por uno. Es el que, ¿qué? Entiende la palabra. Si un creyente quiere ser edificado, entonces debe preparar su corazón para recibir la palabra. En otras palabras también, para entenderla. ¿Cuál es el valor del discipulado? ¿Cuál es el valor de las casas de paz? Que en las casas de paz, en los discipulados, usted va despacio, paso a paso, para que usted entienda la palabra. Porque muchas personas escuchan predicaciones y dicen, estuvo lindísima, pero ¿qué entendió? No, estaba linda, lo único que sé es que estaba hermosa. No, 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 no. Tenemos que cerciorarnos de entender la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recibir la palabra de Dios, no como de hombres, sino del Señor, para que pueda actuar en nosotros. Es que lamentablemente no todos los que escuchan realmente oyen. Voy a repetirlo. No todos los que escuchan realmente oyen. Miren, volvamos otra vez. Capítulo 14. Vuelva al versículo 6 y vamos a ver hasta el verso 11 nuevamente. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o las cítaras, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas que hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pablo utiliza aquí por lo menos 3 ilustraciones sencillas para comprobar su idea de que debe haber entendimiento para que pueda haber un ministerio de edificación espiritual. Habla de unos instrumentos musicales, ¿verdad? Un toque de la trompeta también en la batalla y de una conversación diaria. Si un instrumento musical no da un sonido claro, no toca la nota correcta, ¿verdad? Pues nadie va a reconocer lo que está interpretando. Tiene que ser interpretado de la manera correcta. Todos saben lo incómodo que uno se siente cuando de pronto, y ustedes a veces me ven en alabanza, ¿cierto? Gustavo va por un lado, y si de pronto la batería se mete por el otro lado, se siente que algo pasó, algo no está correcto, ¿verdad? No se toca la nota correcta y entonces termina dañando la sinfonía o el mensaje que se quiere dar. ¿Sabe? Eh, si un soldado toca aquí le llaman la diana, no sé cómo le llamarán en otros países, el toque de la trompeta del militar, ¿verdad?
Si el que toca la diana no está seguro de estar llamando a retirada o estar llamando al ataque, puede estar seguro de que los que escuchan tampoco estarán seguros. Imagínense ustedes cuando tienen que ser retirada, pero el que toca la diana toca con un ruido que diga al ataque, puede ocasionar una situación terrible. La mitad se lanzará a la avanzada y la otra mitad retrocederá. Así que ese toque debe ser claro y que se pueda entender. Pero este hecho también es real en las conversaciones diarias. Yo me acuerdo que una vez, la única vez que estuvimos en Londres, nos enfrentamos a diferentes dialectos y diferentes maneras de hablar el inglés. Y le preguntamos a un guarda para ir a cierta dirección en el metro. Y entonces yo no sé qué él me entendió y yo le entendí a él también incorrectamente y terminé al otro lado de la línea. ¿Sabe? Esa persona muy querida porque nos atendió, pero seguramente su dialecto del inglés era totalmente distinto, era una locura. Yo no entendí. Y seguro yo no hablo tampoco nada, sino yo por ahí me invento unas palabras y él también entendió incorrecto. Quiero decirle que por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a dar un mensaje claro. Y los que predicamos la palabra, los que enseñamos la palabra, los que tenemos esa responsabilidad, tenemos que tener mucha sabiduría y mucho cuidado, porque usted puede dar un mensaje con una dirección incorrecta y puede hacer o provocar que una persona se equivoque. Ahora, recuerden esto, cada idioma es diferente. Aunque todos los que estamos aquí hablamos español, pero no hablamos el mismo español. ¿Por qué? Porque hay modismos, porque tenemos regionalismos también. Y hay palabras que usan ustedes en Dominicana que yo no los entiendo, o usan allá en Puerto Rico que yo no entiendo, o en México, o allá en Costa Rica. Y hay otras que usamos aquí que ustedes no entienden. Entonces, ¿sabe qué? Aunque una persona sea muy sincera, pero si no es clara, no se va a entender. Ahora, para los griegos, un extranjero era una persona de rango social baja. De hecho, cualquiera que no fuera griego era considerado como una persona de segunda categoría. Escuche, el músico, el trompetista y el que habla no pueden ser entendidos a menos que sus mensajes sean comunicados de una manera que sus oyentes les puedan entender. Entonces, habiendo ilustrado ese principio de la comprensión, Pablo aplicó esto a diferentes personas. Vamos a ver a quién él le aplicó. Versículo 12 de Primera de Corintios 14. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Recuerden, los dones son para edificación. Como es para edificación, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En primer lugar, Pablo aplicó el principio del entendimiento a la misma persona que habla. Entonces,
No solamente que te entiendan, sino que tú entiendas lo que estás hablando, que tú hayas tenido esa revelación. Por eso, para mí es tan importante que la palabra que yo enseño, que yo predico, primero haga algo en mí, que yo la pueda entender, que yo pueda tener esa revelación, para que cuando salga sea una palabra viva. Eso por eso es que nosotros no podemos repetir como loritos, ni tampoco caer en la tentación de utilizar eh, eh, mensajes de otros. Si bien podemos ser inspirados por otros, pero la inspiración verdadera viene del Espíritu Santo. Entonces, una vez más le recordó a los corintios que es mejor ser una bendición en la iglesia que experimentar solamente una especie de emoción espiritual. ¿Qué querían los de Corinto? Sentir experiencias para ellos solos, como una experiencia, una emoción espiritual. Y él les dijo, mire, es mejor que usted sea de bendición para el cuerpo, para la edificación, que solamente tener una experiencia espiritual. Si el creyente habla en lengua, tu espíritu, aquí nos está diciendo Pablo, su interior pueda que se edifique, puede participar en esa experiencia, pero su mente no está allí porque no sabe que está orando, que está diciendo. Ahora, no está mal orar y cantar en el espíritu, pero dice que es mejor incluir la mente y entender lo que uno está orando, entender lo que uno está cantando. Ahora quiero decirle, mire, yo utilizo y yo practico mucho el orar en lengua, pero yo lo practico cuando estoy en mi intimidad con el Señor. Yo empiezo a orar al Señor y hay momentos en que en mi intimidad yo empiezo a orar en lenguas, y yo entiendo que el Espíritu de Dios intercede y ora como yo debería de orar, ¿verdad? Y yo me siento muy edificado, pero eso es un tema entre Él y yo. Pero cuando yo estoy orando con ustedes, hay momentos en que yo siento esa llenura tan fuerte y yo quisiera como orar en lenguas, pero yo me detengo porque al orar en lenguas yo no lo edifico a usted, me edifico yo mismo, pero por eso hay tiempo para orar en lenguas y tiempo para orar con el entendimiento. He estado en reuniones donde estoy orando por gentes y el Espíritu Santo me pone a hablar en lenguas, pero inmediatamente me da la interpretación. Entonces allí está muy bien válido. Cuando oras en lenguas y tienes la interpretación, hay una gran edificación. Alabado el nombre del Señor para siempre. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy interesante. La persona es edificada a nivel personal cuando ora en lenguas, pero cuando oramos en público es necesario que la oración en público también edifique al que nos está escuchando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues el que habla debe pedirle a Dios la interpretación del mensaje. Así dice Pablo. Pablo daba por sentado que habrían tal vez presentes algunos intérpretes. Yo no sé si usted notó que la oración o lo que estaba hablando el apóstol Pablo aquí es que las lenguas que recibían eran idiomas humanos, idiomas de personas de otros dialectos, de otros idiomas, que probablemente ahí dentro de la misma iglesia podía haber alguien que las interpretara, y si no, que él las interpretara. Ahora también hay lenguaje angelical y hay lenguaje humano, ¿verdad? Y ese lenguaje angelical es para la edificación de la persona a nivel personal. Bueno, así que mm, toda la exposición
que haya un entendimiento. Y entonces aquí le da como una importancia grande a la profecía. Pero recuerde, la profecía que estamos hablando que es explicación de la palabra, es exposición del mensaje. No estaba hablando de eventos futuros, nada de eso. Luego vamos a ver la diferencia entre lo que es el don de ciencia, el don de profecía y el don de sabiduría. Hay muchas personas que confunden el don de ciencia con don de profecía. Y entonces tienen don de ciencia y lo bautizamos como profecía. Bueno, entonces mire bien lo que la palabra del Señor dice y como Pablo explicó este principio también, no solo al que habla, sino también a los demás creyentes de la asamblea. Verso 16. Dice la escritura, porque si bendecís solo con el espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias si la persona está hablando solo en lenguas? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Está hablando el apóstol Pablo, le está diciendo, no es que yo no esté de acuerdo con las lenguas, pero en la iglesia, entonces lo que les estaba diciendo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Qué bonito, ¿verdad? Daba por sentado que la gente escucharía el mensaje y que actuaría en base al mensaje. Pero si no entienden el mensaje, ¿cómo pueden responder? Probablemente el indocto, el nuevo creyente, el simpatizante, no podía ser edificado a menos que entendiese lo que se está diciendo. Yo me maravillo con el modelo de la predicación del Señor Jesús. Ustedes se dan cuenta cuando leen los evangelios. ¿Cómo predicaba? Sencillo. Si iba por el campo, decía, el reino de los cielos es semejante a un campo. El reino de los cielos. Y empezaba a hablar de manera cotidiana, bonita, sencilla. ¿Sabe quiénes eran los únicos que no le entendían esa palabra tan sencilla? Los estudiosos, los filósofos y ¿los qué? Los religiosos de la época, porque ellos querían era que les hablaran con palabras rimbombantes. ¿Sabe? Nuevamente, la cuestión aquí es prioridades. Aunque Pablo no se oponía al ministerio o al don de las lenguas, sí intentó que se colocara en una perspectiva correcta. El tema no era la cantidad de palabras, sino la calidad del comunicado. Los corintios estaban actuando como niños jugando con sus juguetes, con los dones espirituales. En lo que se refería al conocimiento del pecado, Pablo quería que fuesen bebés, pero en lo concerniente al entendimiento espiritual, deseaba que fuesen maduros. Miren, vaya a Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 4. Permítame que lo pongamos de esta perspectiva. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro de Apolos, no sois carnales. Les estaba diciendo, ustedes están siendo muy maduros y no les puedo enseñar más porque ustedes no están caminando correctamente. Les dice en 1 Corintios 13, en el verso 11 al verso 13, mire cómo les dice. Y da esta ilustración también. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mire, algunas personas tienen la idea de que hablar en lengua es una evidencia de madurez espiritual. Pero Pablo enseñó que es posible practicar el don de las lenguas y ser todavía una persona carnal e inmadura. Así que la aplicación final de Pablo es decirle a las personas, miren, es necesario que se entienda bien el mensaje, tanto el que lo habla como el que lo escucha. Que sea edificado el que habla cuando ora en lenguas, pero en privado. Pero en público necesitamos ser edificados como cuerpo y como iglesia. Así que Pablo por eso señala como la superioridad, digámoslo así, de la profecía por encima de las lenguas. Y repito, a menos que sean interpretados, ¿verdad? Para que el pecador pueda volver de su mal camino y sea convencido de que Dios habló a su corazón. De hecho, una persona que no es salva podría irse de una reunión cuando encuentre que están hablando en lenguas aquí, allá, 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 y no hay una interpretación. El apóstol Pablo dice, van a pensar que estamos locos. Por eso, las lenguas no se utilizan para la evangelización, no se utilizan en reuniones públicas, sí, solo sí hay interpretación. Esto es lo que le llamamos el orden del Espíritu Santo en nuestras reuniones públicas. Alabado el nombre del Señor. Así que oremos, pidámosle al Señor que nos ayude a entender el mensaje, a darlo a entender correctamente, a utilizar los dones y el don de lenguas de manera correcta. Y escuche, no todos hablan en lenguas y no todos profetizan. Cada uno les es dado conforme la manifestación del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje que nos has dado. Ayúdame, Señor, a poner en práctica tu palabra, a caminar ya como una persona madura en ti, a animarme y animar a otros a entender el mensaje. Señor, porque si no se entiende, pues no va a dar fruto. Señor, gracias por el don de lenguas, porque nos los has dado para edificación personal. Pero si algún día me das para que lo haga en público, te ruego que nos des también la interpretación. Gracias por este grupo de hombres y mujeres que están hoy aquí. Bendigo este día para ustedes. Bendigo esta semana para ustedes. Y damos gracias al Señor porque todas sus misericordias son nuevas cada mañana. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y damos gracias al Señor por ustedes. Bendición. Amén.